A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice así Mateo capítulo 24, versículos 29 hacia el 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, hermanas, antes de comenzar a adentrarnos en el tema, quiero decirle que yo quisiera salir de acuerdo con todos los cristianos del mundo. Es decir, no quisiera jamás entrar en polémica, entrar en discusión, entrar en contrariedad con mis hermanos en Cristo. Pero lamentablemente, hermanos, tenemos que salir en contra de alguien. Y yo quisiera que usted fuera tomando nota de todo lo que le voy a leer y de todo lo que le voy a decir. Por ejemplo, el tema que vamos a estar tocando hoy es un tema que tiene relación con, como usted ya se dio cuenta, Mateo capítulo 24, pero muy directamente en si la iglesia ha de pasar o no ha de pasar por la gran tribulación. Para comenzar, hermanos, quiero decirles que de alguna manera tenemos que salir en contra de alguien, y le voy a decir por qué. Porque hay tres corrientes doctrinales muy fuertes, que son las más fuertes que hay. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que hay tres formas de interpretar la palabra de Dios con respecto a la segunda venida de Cristo Jesús. Esto es que muchos creen que la iglesia ha de ser arrebatada antes de la gran tribulación. Otros tantos creen que la iglesia ha de ser rescatada a la mitad de la gran tribulación. Y otro grupo cree que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. Entonces, como usted puede ver, tenemos que salir mal con alguien. Una vez más, ya mirándolo como doctrinas, se conoce como la doctrina de aquellos que creen que la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación. Y se le conoce como el pretribulacionismo. Luego, la iglesia que supuestamente ha de ser recogida a la mitad de la gran tribulación se conoce como el grupo de el media o a la media, al medio tiempo, ¿verdad? Tribulacionista. Luego de ahí, el postribulacionismo. Entonces son tres grupos los cuales interpretan la palabra de Dios. Vamos a decir, una misma enseñanza, que debe ser una misma enseñanza, una misma escritura, pero se interpreta de tres maneras diferentes. Entonces vamos, hermanos, a adentrarnos en la palabra de Dios, y de antemano les digo, nosotros nada, fíjese bien,
nosotros nada vamos a recibir por defender a una organización terrena. A nosotros no nos conviene estar del lado de ninguna organización. A nosotros nos conviene ceñirnos a la palabra de Dios. Es decir, pedirle a Dios que nos dé la revelación por su Santo Espíritu y que podamos ajustarnos a lo que es la verdad de las Sagradas Escrituras. No buscar que las Sagradas Escrituras se ajusten a nuestra teoría, a nuestra filosofía, a nuestra manera de ver o interpretar la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, comenzamos con la escritura que ya acabamos de leer. Una vez más le digo, ponga mucha atención a lo que le voy a estar leyendo, lo mismo que a lo que le voy a estar hablando, porque también lo que le voy a estar hablando tiene que ver con la verdad de la Sagrada Escritura y tiene que ver con lo que a usted y a mí nos conviene. ¿Por qué le digo que a usted y a mí nos conviene? Hermanos, tengo la plena seguridad que para muchos hermanos que me escuchan disertar estos temas, yo pienso que para muchos de esos hermanos, como que estoy entreteniéndome en algo que no vale la pena. Yo siento que puede haber muchos hermanos que puedan decir, hermano Rodríguez, ¿para qué se entretiene en eso? ¿Para qué discutir sobre este tema? Hermano, hermana, quiero que sepas que esto es muy serio, que esto es de suma importancia, que en esto se juega tu salvación, que en esto o te vas con Cristo o te quedas. O sea que esto es más serio de lo que tú te imaginas. Si nosotros no interpretamos correctamente esto, podemos pagar muy caro el precio. Y yo creo que por esa razón el Señor me está urgiendo a que me detenga con este tema. Una vez más, déjeme decirle, antes de empezar a leerle esta porción de la Escritura y adentrarnos ya en el tema, que existe una gran cantidad de cristianos que creen que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación y toman esta Escritura como base para poder respaldarse de que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. Ahora, le voy a leer la Escritura y váyala leyendo paso a paso y se dará cuenta que estas personas, de cierta manera, tienen razón en asegurar que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. ¿Pero por qué tienen razón? Porque literalmente, aparentemente lo están mirando aquí. Mire lo que dice. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y le decía, ¿por qué dichos hermanos, dichos cristianos, ven o entienden y están seguros que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación? Porque leen en Mateo capítulo 24, versículo 29, que dice, y después de aquella tribulación.
inmediatamente después de aquella tribulación. Luego en el verso 30 dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y hasta el verso 31 encuentran que dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, lo más fácil es interpretar por medio de esta escritura que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. ¿Por qué le digo que lo más fácil es interpretarlo de esa manera? Porque en el verso 29, ahí literalmente encontramos que dice: inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días. Luego en el verso 30 dice: se verá la señal de la manifestación de Cristo. Cristo aparece, y en el verso 31, y luego recoge a los escogidos. Eso es lo más fácil, porque ahí aparentemente está la enseñanza. Lo más difícil es, primeramente, haber leído mucho la palabra de Dios y haber conocido lo que le sucedió a Israel, más específicamente a la ciudad de Jerusalén, en el año 70 de nuestra era. Y aquí es donde yo quiero decirles: hay una gran cantidad de hermanos los cuales creen y aún enseñan que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación tomando esta porción de la escritura como base, pero que dichos hermanos no saben absolutamente nada de lo que le sucedió a Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Es triste decirlo, pero es la verdad. Hay muchísimos predicadores que solamente han leído por ahí algún libro y han encontrado que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación y toman esta escritura. Y hay otros que han escuchado a alguien predicar y ya de ahí lo toman como una gran revelación y así lo enseñan también. Pero le digo, no solamente hay que tomar esta porción de la escritura y así entenderlo y así enseñarlo. Debemos de conocer un poco más la Biblia para saber qué pasó con Jerusalén en el año 70. Debemos tomar en cuenta también la pregunta que le hicieron los discípulos a su Señor en Mateo capítulo 24 versículo 3, porque ahí en Mateo capítulo 24 versículo 1 y 2 los discípulos le muestran al Señor el templo y los edificios adyacentes y le dicen: maestro, mira qué templo, mira qué hermosura, mira qué grandeza, mira qué poderío, mira qué majestuosidad. Y el Señor les dijo: mírenlos bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, mírenlos bien, porque todo esto va a ser destruido. Y por eso, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos, ya estando tranquilo el Señor aparte, le preguntan, y lo primero que le dicen es esto: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será que estos edificios y el templo van a ser destruidos? Y eso es lo que muchos hermanos no se ponen a pensar. Es decir, solamente copian lo que ven escrito por ahí de que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación según estos versículos, y de ahí se van enseñando. Pero hay que saber lo que le mostraron al Señor los discípulos, los edificios y el templo, su grandeza, su poderío, su fortaleza, y lo que el Señor les dijo. Y el Señor les dijo: de esto no quedará
piedra sobre piedra. Y queda ahí la pregunta de los discípulos en Mateo 24:3. ¿Cuándo serán estas cosas? Entonces, mi hermano, mi hermana, vamos a mirar esto con detenimiento. Primeramente, leamos lo que dice ahí en Mateo capítulo 24, versículo 29, donde dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Note esto. El Señor en Mateo 24, 29 está diciendo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. De ahí nosotros no podemos pensar que el Señor habla de la tribulación de aquellos días, cuando Él venga. Fíjese bien aquí. Yo no sé si ahí en su Biblia hay una inscripción en letra negra. Es decir, no sé si en su Biblia hay un letrero en letra negra antes de empezar a leer el verso 29. Y quiero que note algo. Ahí los traductores de la Biblia Reina Valera pusieron esa inscripción. Es decir, estaban dando una idea de lo que se iba a aprender a continuación. Y en mi Biblia, en esta Biblia Reina Valera que yo tengo, dice: la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si aquí dice que van a empezar a aprender acerca de la venida del Hijo del Hombre, entonces como que no tiene que ver nada con la primera pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. ¿Cuál pregunta? Cuando le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo serán destruidos el templo y los edificios que están ahí? Entonces, si acá dice la venida del Hijo del Hombre, tendría que enfocarse muy específicamente en la segunda venida de Cristo. En otras palabras, en la segunda pregunta de los discípulos. Porque ahí en Mateo 24:3, los discípulos de cierta manera le hicieron tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán destruidos estos edificios? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjese bien. Pudiéramos dejarlo en dos preguntas, pero se presta para tres. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Por eso, mi hermano, mi hermana, aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ahora, si dice ahí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿por qué no leemos juntos el verso 29 y luego leemos el verso 15 hacia el 21? Vamos a leer primeramente Mateo capítulo 24, versículos 15 hacia el 21. Dice así la palabra de Dios. Mateo 24, 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Fíjese cómo en el contexto de Mateo 24, 29, que es este que estamos leyendo, se habla de una gran tribulación. En el verso 21 dice el Señor: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces aquí el Señor habla de una gran tribulación. Fíjese bien, una gran tribulación para Israel, más específicamente para Jerusalén. Acuérdese, el Señor les está hablando aquí a los israelitas, muy específicamente a sus discípulos, y les está alertando, les está preparando para que ellos puedan tener tiempo de escapar. Ojalá que me vaya entendiendo. Y les dice muy claramente, porque ahí en esos versículos del 15 hacia el 20, hace referencia muy especialmente a lo que sucedería ahí en el área de Jerusalén, en los contornos de Jerusalén. A la gente habla del clima, que en tiempo de invierno es muy difícil andar por las montañas. Habla del día de reposo, habla de la abominación desoladora que habló Daniel, ya lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, está hablando sobre algo que sucedería a Jerusalén y era su destrucción, lo cual tiene que ver con la primera pregunta y lo que dijeron los discípulos al comenzar, Mateo 24:3. ¿Cuándo serán estas cosas? El Señor les describió lo que iba a suceder, cómo podía ser todo aquello, y les dijo que vendría una gran tribulación. Y ya cuando encontramos en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no habla de aquellos días que vendrían en el futuro, en el tiempo del anticristo, sino habla de aquellos días que sufriría el pueblo de Israel, muy específicamente en Jerusalén. Una vez más recuerde esto, no habla de los días del futuro que todavía no han llegado, sino de los días de un futuro muy cercano que era un poquito más de 40 años. O sea que cuando el Señor habló estas cosas, alrededor de 40 años después, se estaba cumpliendo. Entonces, cuando nos enseña la palabra de Dios en Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no se refiere a la gran tribulación del tiempo del anticristo, sino a la gran tribulación que les dijo el Señor que pasaría Israel cuando se cumpliera lo que Él les dijo de la destrucción del templo y sus edificios. Y no se olvide nunca de esto, no se olvide de que tendría que venir la maldición sobre Israel, el Israel que rechazó al Señor, el Israel que dijo cuando se estaba llevando a la muerte al Señor, que su sangre caiga sobre nosotros, porque las autoridades romanas les dijeron, este es su Mesías, ¿por qué lo están enjuiciando? Ellos dijeron, mátalo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Precisamente aquello se tendría que cumplir. La destrucción de Jerusalén, oiga bien, con sus edificios y aún su templo, que era lo más preciado, vendría a consecuencias de aquel rechazo de su Mesías y haberle dado muerte. Tenía que venir la destrucción sobre ellos. Ahora, aquí hay algo muy importante que yo quiero compartirle. ¿Y qué le parece? Porque yo pienso que debemos tener un fundamento más claro, algo que nos dé una idea de que vamos por buen camino. ¿Qué le parece si leemos Mateo 24, versículo 29 y notamos algo? Dice ahí, Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y yo aquí quiero
decirle y recordarle, porque ya lo toqué en uno de los estudios pasados, de que aquí estamos mirando que solamente en la mitad de este versículo 29 es donde aparece esto, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y yo les digo, hermanos, aquí se mezcló parte de lo que tenía que sucederles a los israelitas en el año 70 con lo que debe suceder en el tiempo del anticristo. Aquí está mezclada la escritura. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿cómo se atreve usted a hacer esas declaraciones tan serias, tan peligrosas, de decir que no está bien ubicada esta parte de Mateo 24, la primera parte? Y hermanos, yo quisiera en estos momentos invitarles, voy a ver si mi esposa me puede ayudar, a poner unas imágenes. Son movimientos que hacemos aquí, esperamos que nos salgan. Son movimientos que hacemos de última hora, y yo quisiera que usted viera cómo eran las escrituras, los escritos antiguos. Yo quisiera que usted pusiera atención, mi hermano, mi hermana, cómo es que los escritos originales son, cómo se encuentran. Vamos a ver, esperamos que usted pueda apreciarlo. Y aquí lo vamos a ver, y espero que usted lo vea detrás de mí. Ahí está una copia de los escritos originales. Es decir, de esa manera estaban los escritos originales, y están todavía. De ahí se copiaron lo que ahora nosotros tenemos. De ahí se copió lo que ahora nosotros tenemos. Pero si usted puede ver en esos pergaminos, en esos rollos, en esos escritos, no había capítulos, no había versículos, no había puntuación. Todo eso que nosotros ahora usamos, ahora lo entendemos o lo tenemos para poder entender mejor de qué se trata un tema. Gracias a Dios por la gramática, gracias a Dios por todas esas reglas que se inventaron, porque podemos entender más profundamente, más cabalmente lo que se nos quiere decir. Y aquí, como usted puede ver, estos son los escritos como originalmente se hicieron. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando se hicieron los arreglos, ¿verdad? De que no digo que son malos, no digo que fue un error. Yo pienso que Dios ha inspirado a hombres a través de los siglos para poder hacer que la gente entienda mejor la palabra de Dios. En otras palabras, yo creo que Dios movió a hombres a hacer algo bueno, como en este caso. Nada más que de pronto pudieron haberse metido partes de una enseñanza en otra, en la división, en la separación, y donde se hicieron los versículos y los capítulos. En estos momentos yo quisiera mostrarle algo, y quisiera mostrarle otra imagen que viene a continuación, para que usted, mi hermano, mi hermana, se dé una idea de lo que ha pasado, porque así como tenemos nosotros la Biblia, no estaba originalmente así. Fue a través de los siglos que se hicieron estos cambios. Y por allá, en el siglo XIII, por el año 1226 y 27, dijéramos, ya entrados en el siglo XIII, alguien le hizo los
arreglos para que la Biblia apareciera en capítulos. Y hermano, como le digo, hermana, es bueno eso, porque nos ayuda a entender mejor. Imagínense un escrito con todo seguido, de pronto hubiera sido muy difícil para nosotros entenderlo. Por eso le digo que no es malo, yo pienso que es bueno. Lo malo es que de pronto puede ocurrir un error humano. Así es que vamos a ver esta próxima imagen para que usted se dé una idea dónde fue donde se originó todo esto. Como les digo, por el año 1226, 27, alguien hizo estos arreglos de acomodar los capítulos en la Sagrada Escritura. Vamos a ver esta imagen y luego le voy a mostrar algo también bien interesante que seguramente va a ser de bendición para usted, mi hermano, y para mí. Quiero que ponga mucha atención y vamos a ver. En este momento tenemos ahí una imagen, gloria a Dios, que es la imagen de un personaje del año 1226. Como le digo, estamos poniendo las imágenes en este momento. Ahí le voy a decir, se me adelantó un poquito la imagen, pero esta, déjala ahí de todas maneras, hija, lo voy a explicar. Este es el Papa Clemente VIII. El Papa Clemente VIII hizo un ajuste para que la Biblia apareciera con capítulos y versículos. Entonces, como podemos ver, Roma participó también en esto de los capítulos y versículos. Pero tenemos a otros personajes que antes de él hicieron esos cambios. Esto del Papa Clemente fue por allá por el año 1600, pero tenemos otras imágenes que me gustaría mostrarlas y que así aparezcan en el orden que sea. Solamente quiero que usted, mi hermano, mi hermana, se dé una idea de cuándo se introdujo esto de los capítulos y los versículos. Y aquí tenemos a una imagen, tenemos un personaje y podemos darnos una idea de que se trata de un personaje muy conocido, y digo muy conocido porque fue un personaje que marcó historia, fue un personaje que fue muy reconocido, y este personaje fue un inglés que precisamente cuando él murió, después, mucho tiempo después, fue que apareció Martín Lutero. Entonces, este personaje, ¿verdad? John Wycliffe, este personaje tiene una historia tremenda. Se opuso mucho a lo que Roma establecía y tuvo muchos problemas. Un día vamos a hablar de él. El asunto es que este personaje, mi hermano, mi hermana, también participó en su Biblia, pero al final ya no pudo él terminar la obra, sino un amigo de él fue el que la terminó. Pero también en ese tiempo hubo cambios en cuanto a los capítulos y a los versículos. Y tenemos también a otro personaje, que este personaje fue un francés. Esperamos que usted lo pueda ver ahí. Y él también participó y tuvo que ver con los cambios. Un día de estos le voy a hablar más tranquilamente. Solamente le estoy dando una idea de lo que sucedió, quiénes fueron los que participaron con esto de los cambios de los capítulos y de los versículos.
y ya de ahí nos damos una idea. Bueno, pues vamos a ver por aquí, a ver si nos aparece ya. Ahí tenemos esa señal también, o esa imagen. Es la imagen de un francés, que era una persona que tenía que ver con la imprenta y todo eso, y quiso facilitar también el estudio de la palabra de Dios, y también participó. En fin, ya nos dimos una idea. Lo más importante es que la división de los capítulos y versículos pudo hacer que de pronto aquí en la Biblia Reina Valera que nosotros tenemos, y que la Biblia Reina Valera, fíjese bien, tiene influencia católica. La Biblia Reina Valera tiene influencia católica porque cuando Casiodoro de Reina hizo la traducción, estaba bajo la autoridad del Papa. Se le pagó a él para que hiciera esa traducción. Y también se tomó como base la Vulgata Latina, las Sagradas Escrituras que tenía la Iglesia Católica. Entonces, volvamos al punto. Lo único que quería es que usted, mi hermano, usted, mi hermana, pudiera ver que hubo un cambio, o más bien, se buscó facilitar las cosas y se hicieron divisiones de la escritura. Como estaba una sola escritura, se escribía y se escribía y se escribía, pero hubo quien separó, seccionó la escritura. Y en eso de seccionar la escritura, de dividir la escritura en capítulos y versículos, pudo suceder esto que estamos mirando aquí. Ahora sí volvemos a Mateo capítulo 24, en el versículo 29. Fíjese bien, donde dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Yo digo que esta porción de la escritura, esto primero, la primera mitad de Mateo 24, 29, no debería estar ahí. ¿Por qué? Porque esta porción donde habla de la tribulación de aquellos días pertenece a lo que tiene que ver con el versículo 15 al 21. Ojalá que me entiendan. De manera que si nosotros vemos aquí que dice en Mateo 24, 29, antes de leer que dice arriba, la venida del Hijo del Hombre, quiere decir que esa porción de las Sagradas Escrituras está destinada específicamente para darnos a conocer los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Pero si aparece de pronto esta parte, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y esto no lo asociamos con la tribulación de Mateo 24, 21, entonces vamos a mezclarlas y vamos a enredarnos, vamos a tener problemas. Pero ahora, para que esto, porque de pronto puede haber personas que digan, bueno, ¿y quién es Rafael Rodríguez para decir que él no cree que esa porción deba de ir ahí? Pues hermano, hermana, ¿qué le parece si leemos dos escrituras? Vamos a leer Mateo capítulo 24, del versículo 15 hacia el 21. Vaya poniendo mucha atención porque aquí vamos a encontrar algo muy especial. Mateo capítulo 24, versículos 15 al 21, comienza diciendo así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
Verso 19, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Verso 20, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo sigo diciendo que esto que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos, en primer lugar era para alertarlos a sus discípulos, a los creyentes, para que escaparan de aquella gran tribulación que vendría, porque la gran tribulación nunca es para los creyentes, es para los incrédulos, para los desobedientes, para los rebeldes, y en este caso los discípulos no calificaban para ello. Si usted nota, el Señor les está diciendo todas estas cosas que pasarían en Jerusalén para que ellos huyeran. Por eso les dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan para tomar nada de la casa. Como puedan, váyanse. Si no alcanzan, quédense arriba hasta que haya un descuido y huyen. Entonces, mis hermanos, para mí, esto es lo que iba a suceder a Israel y que realmente sucedió en el año 70 de nuestra era. Por eso le decía, no solamente es tomar las escrituras porque alguien las dice y aplicarlas. Si no conocemos cómo fue que se cumplió la profecía del Señor cuando dijo no quedará piedra sobre piedra, y nos ponemos a decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, corremos un riesgo muy grande de asegurar que lo que le sucedió a los israelitas en Jerusalén en el año 70 es lo que ha de suceder en el tiempo del anticristo. Ahora, venga a Lucas capítulo 21. Note esto. Estamos leyendo a dos que dan testimonio de una misma cosa. Primeramente leímos a Mateo, y yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Si hay hermanos que tienen un buen conocimiento de la palabra de Dios, me van a dar la razón. Que Mateo se fue directamente a escribirle al pueblo israelita. Todo aquel que tiene un buen estudio de la palabra de Dios, es decir, que ha aprendido suficiente, que tiene un buen tiempo estudiando la palabra de Dios, sabe que esta traducción de Mateo fue muy directamente para el pueblo israelita. O más bien, este testimonio, porque ahí no es traducción, sino es testimonio de lo que él escuchó decir al Señor, y se lo comenta, se lo declara al pueblo de Israel, muy directamente al pueblo de Israel. Y se tiene conocimiento que el único que escribió en hebreo fue Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, los demás fueron escritos en griego, que era el idioma que prevalecía en ese tiempo, que estaba sobre todos. Y yo quisiera aquí que miráramos en Lucas, que dice así, Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Se da cuenta? Aquí no habla, si usted se fija, Lucas no menciona la tribulación de aquellos días, si usted se fija, porque Mateo enfatizó sobre la tribulación de aquellos días, porque él estaba escribiendo al pueblo israelita, y Lucas ya se está enfocando en el pueblo gentil. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y por eso es que usted, cuando lee Lucas capítulo 21 del verso 20 en adelante, ya no encuentra esa
porción que vemos en Mateo 24 y donde dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquí podemos ver que es posible que en Mateo capítulo 24 versículo 29, al hacerse la división de los versículos, se incluyó esta parte y se habló de la tribulación de aquellos días, porque Lucas no lo dice. Lucas va muy directamente y podríamos decir que Lucas sí enfatizó directamente en lo que era la destrucción de Jerusalén. Note aquí, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí sí vemos que Lucas hace referencia a que el Señor dijo. Fíjese bien que el Señor dijo, porque lo que Lucas está diciendo es lo que él, vamos a decir así, lo que él recapituló, lo que él colectó de las cosas que sucedieron. Luego le voy a hablar un poquito de Lucas, pero dice aquí, cuando vieres, Lucas está diciendo que el Señor Jesús les dijo: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí ya vemos algo que no vemos en Mateo capítulo 24 del verso 15 hacia el verso 21. En Mateo 24 del verso 15 al 21 vemos de todas las advertencias del Señor al pueblo de Israel, lo que le iba a suceder, las advertencias y las exhortaciones a los que eran sus discípulos a que huyeran, pero no se habló nada de la destrucción de Jerusalén. Pero sí, creo yo siempre y creo firmemente que aquí le estaba contestando la pregunta a sus discípulos cuando le dijeron en Mateo 24:3, ¿cuándo sucederá esto? Y ahí el Señor les habla de las señales de lo que acontecería cuando ya estuviera próxima, cercana la destrucción del templo y los edificios, que fue lo que los discípulos le mostraron al Señor. Pero como les digo, ahí no habla tan claramente como en Lucas de la destrucción de Jerusalén. Entonces, note esto. Lucas comienza diciendo esto. Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí estamos viendo que es exactamente lo mismo que dijo el Señor en Mateo 24, donde dice: cuando veáis la abominación desoladora. En otras palabras, cuando vean los ejércitos invasores, cuando vean a los de otra nación venir y cometer un sacrilegio en el templo, porque vinieron gobernando, destruyendo y llegaron hasta violar la santidad del templo. Una vez más les digo, porque ya Dios había dejado aquel lugar desierto, vacío, solo, porque ya no iba a estar Él ahí. Al estar Él ahí, nadie toca el templo. Sin embargo, aquí podemos ver en Lucas que dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Es lo mismo que cuando dice, fíjese bien, en el verso 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Es lo mismo que acá. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, aquí lo que llama mi atención es que dice: sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando vean esas señales, cuando vean que vienen los ejércitos romanos a invadir Jerusalén, a violar el templo, a arrasar con todo, ustedes huyan. Entonces aquí lo que podemos
descubrir que allá en Mateo 24:15 habla de la abominación desoladora cuando la vean. Acá en Lucas capítulo 21 versículo 20 dice: cuando vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos, los ejércitos romanos, sepan que su destrucción ha llegado. Y ahí es donde dice lo mismo que dice Mateo capítulo 24 versículo 16. Aquí dice: entonces, verso 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuándo huirían a los montes los que estuvieran en Judea? Cuando vieran, fíjese bien, a Jerusalén rodeada de ejércitos. En otras palabras, cuando vieran el peligro sobre Jerusalén, que vendría el ejército invasor para arrasar Jerusalén y destruir el templo y sus edificios. Entonces, por lo que hago mención a este capítulo 21 de Lucas, es porque aquí sí habla directamente de la destrucción de Jerusalén. Y esto concuerda con lo que el Señor les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando dice aquí en Lucas, lo podemos ver con más claridad: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esta segunda parte del verso 20 es muy fuerte, muy seria, muy directa. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ha llegado la destrucción de Jerusalén. Esto no lo vamos a esperar para el final. Oiga bien, a que Jerusalén sea destruida. Aquí podemos ver que fue destruida. Y dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Oiga, son días de retribución para que se cumplan las cosas que están escritas. Viene un castigo, hay una maldición sobre aquellos que rechazaron al Señor y ahora tienen que pagar. Ese era el propósito de la destrucción en Jerusalén. El que no recibieron al Señor. ¿Se recuerda usted de cuando el Señor lloró frente a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Y les dijo: no me volverás a ver. Desde hoy tu casa queda desierta. Voy a salir de tu casa, la voy a dejar sola, porque va a venir alguien a destruirla, porque ya no voy a estar ahí. Fíjese bien, dice así en el verso, vamos a ver aquí, en el verso 22, porque serán días de castigo. Fíjese bien, esto es en la Biblia, Dios habla hoy, porque serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Verso 23, pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas y tengan niños de pecho. Y aquí es donde dice en el verso 23, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones. Y murieron miles. Se dice que fue alrededor de 1.300.000 personas que murieron ahí en esa invasión de Roma contra Jerusalén. Y también se dice que entre 800 y 900.000 judíos fueron llevados cautivos. Y de ahí, cómo se dispersó Israel hasta el día de hoy. Entonces, mi hermano, mi hermana, aquí tenemos algo muy importante. Una vez más, que lo que se habla de la tribulación como de la gran tribulación en Mateo 24
no tiene que ver nada con lo que hemos oído acerca de la gran tribulación. Le voy a decir una vez más por qué. Le digo, en estos últimos años, yo he escuchado cómo están enfatizando tanto los enseñadores en que la gran tribulación, lo que hemos conocido como la gran tribulación, tiene que ver con Mateo 24, 29. Y por muchos años, desde que yo me convertí al Señor, cuando se hablaba de la gran tribulación, jamás se enfocaba en Mateo 24. Siempre se enfocaba o se ponía como base la escritura fuerte, seria, fundamental, era Apocalipsis capítulo 13. De manera que ahora, porque es más fácil interpretar Mateo 24, 29 al 31, de que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, se toma Mateo 24. Pero una vez más le digo, por siglos se ha conocido la gran tribulación como lo que ha de suceder cuando el anticristo tome control de este mundo. Porque no será en sí el anticristo, sino será Satanás encarnándose en el anticristo. O como podríamos decir, Satanás tomando la vida del anticristo y moviéndose a través de él en este mundo. También a través del falso profeta. Y yo creo que el próximo mensaje lo voy a tomar como nosotros hemos conocido en años anteriores la gran tribulación. Nunca basada en Mateo 24, siempre basada en Apocalipsis 13. Una vez más le digo, Mateo 24, lo que habla de la tribulación y gran tribulación, no tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Lo que habla de la gran tribulación en Mateo 24, 21 y la tribulación de Mateo 24, 29 tiene que ver con lo que ya pasó el pueblo de Israel en el año 70 de nuestra era, y lo que va a suceder de la gran tribulación en el tiempo del anticristo. Eso tiene que ver ya para la segunda venida de Cristo, y nada tiene que ver con Mateo, sino con Apocalipsis capítulo 13. Hermanos, hermanas, el tiempo se nos ha ido. Solamente quiero decirles, vamos a tener que adentrarnos en este tema. Una vez más, pienso que muchos hermanos quisieran que hablara de otra cosa. Quisieran que no me entretuviera tanto aquí. Y en parte Satanás es el que está metido ahí. ¿Por qué razón? Porque Satanás no quiere que el pueblo descubra estas cosas. Fíjese bien. Si enseñamos que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, le estamos preparando trabajo al anticristo. Le estamos preparando el trabajo a Satanás. Porque estamos preparando a la gente para que no se vaya con Cristo. Porque estamos preparando a la gente para que se quede. Y déjeme decirle, ya lo vamos a ver más adelante en otro estudio, todo aquel que no se vaya con Cristo no va a tener oportunidad después. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, pero ¿qué de esta escritura y qué de esta otra? Todo lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero en lo que acabamos de ver en este día, yo creo que hay muchos hermanos que ya están mirando las cosas más en forma. Me he detenido lo más posible para que a cada día usted pueda descubrir algo más.